¿Cuánto tiempo tarda en cerrarse los espacios después de una extracción dental? Quédate hasta el final del video porque te voy a estar contando cuánto tiempo tarda en cerrarse los espacios cuando hacemos tratamiento de ortodoncia y cuánto tiempo tarda después de las extracciones de unas cordales. Lo primero que debes saber es que no todos los tratamientos de ortodoncia requieren de extracciones dentales. Hay tratamientos como los apiñamientos leves que pueden ser tratados con solo ortodoncia o con ortodoncia y desgaste interproximal. Este desgaste se hace con lijas, fresas o discos de pulir. El procedimiento se requiere porque tienes una falta de espacio, pero una falta de espacio leve. Ahora bien, ¿en qué momento se necesitan extracciones dentales? Cuando requerimos de un gran espacio para acomodar todos los dientes que tienes en la boca. Puede ser en apiñamientos severos, cuando un diente está completamente por fuera del arco dental, o cuando tienes una maloclusión de clase 2. Recordemos que las clases 2 es cuando tenemos el mentón muy hacia atrás y el maxilar superior está muy adelantado. Requerimos sacar dientes de arriba para poder correr esos dientes que están tan afuera, llevarlos hacia atrás. Y en los casos de clase 3, al contrario, necesitamos extracciones abajo para llevar hacia atrás todos los dientes de abajo que están sobresalidos, están hacia afuera. Estos tratamientos se les llama compensatorios, porque lo que hacemos es mover dientes, no movemos los huesos de una posición a otra. Eso solo se logra con cirugía maxilofacial. En estos casos, al hacer las extracciones dentales, compensamos esa maloclusión, esa mala mordida que tienes para poder lograr los objetivos de tratamiento que estamos buscando y hacer que muerdas en una forma adecuada donde puedas sonreír, es decir, mostrar la parte estética y además tengas función, es decir, que puedas comer y que puedas hablar. Estos entonces son los 3 casos en los que realizamos extracciones para un tratamiento de ortodoncia, es decir, que sacamos un diente sano, es cierto, pero con fines ortodónticos para lograr los objetivos de tu sonrisa. Como te lo mencionaba hace un momento, si tu ortodoncista ve que el espacio que requiere es pequeño, haciendo un desgaste de los dientes es más que suficiente. Son varias opciones de tratamiento, pero es tu ortodoncista quien te va a indicar cuál es el ideal para ti, ya que él habrá tomado unas ciertas medidas de tus dientes para poder establecer cuál es el plan de tratamiento adecuado para tu caso. Otra de las maloclusiones que necesita extracciones dentales son las mordidas abiertas. En mordidas abiertas muy severas necesitamos lograr morder. Y si además esa mordida abierta está combinada con una clase 2, necesitamos hacer extracciones para llevar todo hacia atrás y lograr acoplar, lograr empatar los dientes de arriba con los de abajo. Por eso necesitamos extracciones dentales. Estas extracciones, ¿de qué dientes se hacen? Ustedes se preguntarán, ¿de los colmillos, de los laterales, de los premolares, de los molares? Bueno, por lo general retiramos los premolares, los primeros premolares o los segundos premolares, dependiendo del caso y dependiendo de la maloclusión, de la mordida en la que estás en este momento. Otros métodos en la extracción dental es realizar extracciones de los molares, sobre todo en mordidas abiertas, pero hay que evaluar muy bien el caso. Si el paciente ya ha perdido un molar o está por perderlo o está dañado, es mejor extraer el molar y no extraer un premolar. Hay que evaluar muchas cosas dentro del plan de tratamiento. Cada paciente es completamente diferente. Unos ya han perdido dientes, otros están por perderlos y otros nunca les han sacado un diente. Entonces hay que evaluar el caso para poder definir qué diente se va a sacar. Nunca extraemos un canino. Los caninos, los colmillos, son unos dientes muy importantes en la boca porque son los que van a guiar las desoclusiones, es decir, los movimientos hacia los lados de la mandíbula, hacia adelante, hacia atrás
y son los que nos van a dar estabilidad en el tratamiento de ortodoncia. Por eso ellos siempre están en contacto y siempre tienen que estar presentes en la boca. En otros casos se extrae un diente lateral o un diente central inferior cuando el apiñamiento abajo es muy severo, pero se tiene una buena oclusión a los lados. El problema se encuentra adelante. En esos casos, por ejemplo, se toma la decisión de extraer un diente anterior de abajo. Cuando se extrae un premolar, requerimos de muchos aditamentos para comenzar a hacer el cierre de los espacios, sea en el maxilar inferior o en el maxilar superior. El tiempo aproximado es de 6 a 8 meses para lograr el cierre total de esos espacios donde se extrajo, donde se retiró el diente. Cuando hacemos extracciones de cordales, el tiempo aproximado de cicatrización de la encía es de 5 a 10 días. Cada paciente es completamente diferente y depende mucho de los cuidados que haya tenido después de su cirugía. Y como tal, el hueso por dentro, su consolidación y su regeneración va a tardar aproximadamente de 3 a 4 meses. Todo esto se va evaluando con radiografías panorámicas. Lo ideal de hacer estas extracciones es comenzar el movimiento dental inmediatamente después o a los 8 días, aprovechando que se hizo esta extracción y que aún no se ha cerrado la tabla ósea, los dientes se puedan mover. ¿A qué me refiero con tabla ósea? El diente está dentro de una tabla vestibular o de afuera y una tabla lingual o palatina, la de adentro. Dentro de estas dos tablas se encuentra el diente. Si estas dos tablas se cierran y se colapsan y no se movió ningún diente para adelante ni para atrás, queda un selle completo en el que ya no se van a poder mover los dientes. Han pasado muchos casos en que el paciente se extrae los dientes y no vuelve a sus controles de ortodoncia. ¿Qué pasa en estos casos? Después de 6, 8, 9 meses, un año, hay que volver a hacer una cirugía a la que se le llama flexicorticotomía. Allí se abren estas dos tablas nuevamente para poder permitir el paso de los dientes. Otra opción es colocar mini tornillos o mini implantes para poder hacer la tracción o perforar, hacer pequeñas perforaciones en el hueso para estimular este movimiento que se va a hacer. Si no, el diente no se va a poder mover y no se van a poder lograr cerrar esos espacios. Si es tu caso y aún no has visto el video de los cuidados que debes tener después de hacerte unas extracciones dentales, por acá te voy a estar dejando un video en el que estuve hablando acerca de todos los tips que debes tener en cuenta cuando te retiran un diente, cuando te extraen un diente. Hablemos un poco acerca de los aditamentos que utilizamos para cerrar los espacios después de que hacemos extracciones dentales. Tenemos los mini implantes, que como ya ustedes los han visto son pequeños tornillos que se colocan en el hueso para poder crear un anclaje máximo y poder llevar hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo los dientes en la posición que necesita. Otra opción es utilizar cadenetas. Ustedes han visto ya que es una tira de elastides, una tira elástica con la cual nos permitimos jalar y mover los dientes. Otros son los resortes, también de ellos nos podemos apoyar. Y otros son los arcos conformados, los arcos en T, en L, con diferentes figuras. Los utilizamos a modo de resorte para empujar los dientes hacia una posición que por lo general es de adelante hacia atrás, sea de arriba o sea de abajo. Esta activación se hace una vez al mes, es decir, 4 semanas o incluso 5 semanas. Es un proceso en el que el diente, de estar de la posición A, tiene que pasar a la posición B. Por eso no lo podemos hacer cada 10 días, cada 15 días, no. Hay que darle tiempo al diente de que se mueva de una posición a la otra. Por eso debemos respetar los tiempos para que el diente se mueva con mayor libertad y no sufra en el momento de ubicarse de un lado al otro. ¿Con qué me refiero a que el diente no sufra? Si el movimiento se hace demasiado rápido, pueden verse afectadas las raíces. Puede haber una disminución en la longitud de la raíz y también puede haber
pérdida de hueso. Por eso el movimiento debe hacerse de forma controlada. Y quién más que tu ortodoncista, que es la persona que lleva tu tratamiento y sabe qué tan rápido se mueven tus dientes. Por eso hay que cumplir con los controles mensuales. Como les contaba entonces, estos tratamientos de extracción de dientes lo que logran es compensar esa mala mordida que tienes sin necesidad de hacer cirugía. Pero tu ortodoncista es el que debe evaluar y debe explicarte tu caso específico, qué es lo que necesita. Si definitivamente no se puede lograr que muerdas en la posición adecuada haciendo extracciones, es mejor hacer la cirugía. Cirugía en donde se mueven los huesos de una posición a otra, y hay que hacerlo con una ortodoncia previa y una ortodoncia posterior a la cirugía para hacer un tratamiento completo y conjunto. Si les encantó este video, recuerden darle like, suscribirse al canal, activar la campanita de las notificaciones para que les llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video, y no olviden seguirme en redes sociales donde me encuentran como Ortodoncia Gina Ardila. Chao, chao.